Con tantas experiencias de Spider-Man en el mundo del gaming desde hace años, es lógico que muchos de estos guarden secretos realmente interesantes. Es por eso que me encargué de recopilar algunos de estos y presentárselos a ustedes. Puede que conozcas alguno, pero sería bueno ver tus aportes en los comentarios. Número 1. El Hombre Araña Skater. Iniciamos con uno leve. Resulta que en el título basado en uno de los skaters más famosos de la historia, o sea, Tony Hawk, en su título Pro Skater 2, podías desbloquear a nuestro cabeza de red para que hiciera algunos trucos sobre la tabla. Este se libera al terminar el modo campaña al 100% con un personaje creado en el menú de avatares. Si el diseño de este te parece familiar, es porque está sacado del título de PlayStation 1, y es que ambos fueron juegos desarrollados por Neversoft. Este Spidey contaba con animaciones especiales y una serie de trajes como el simbionte, Capitán Universo y la icónica Spider-Armor. Esto convirtió a este en uno de los personajes ocultos más icónicos de la época. Tras esto pasamos al número 2, el modo What If. Seguimos calentando motores y ahora tenemos una modalidad especial para el título de PlayStation 1 de Neversoft, a lo que podías acceder colocando los siguientes códigos en la pantalla de trucos. Basado en la serie de cómics del mismo nombre, el modo What If permite desbloquear una serie de cambios en diferentes niveles, en su mayoría de tono cómico, con la idea de sacarle una carcajada a los jugadores. Es más interesante el del primer juego, ya que tenemos diálogos distintos, la aparición de The Watcher, el arca perdida de Indiana Jones y hasta una referencia a los Beatles. Le metieron toda la creatividad posible, siendo un gran incentivo para la rejugabilidad. Lamentablemente esto se les acabó en la segunda parte, ya que nos encontramos con una serie de bananas por todas partes y ya. Personalmente nunca me pareció muy gracioso. A lo mejor yo no capté el chiste, no sé tú, pero sigue siendo algo muy curioso. Tengo videos hablando de ambos por si quieren checar con más precisión cuáles son los cambios o las referencias que hay dentro. Pasamos al tercer puesto. ¿Qué haces ahí, Spider-Man? Allá por 1989 se lanzó Revenge of Shinobi, un título de acción y plataformas al que personalmente le tengo cariño. Pasé horas en él en mi lejana Sega Genesis. Imagínate mi sorpresa al enterarme que el título no solo destacaba por su jugabilidad, sino porque de la nada aparece Spider-Man como un jefe dentro del título, y esto fue sin la aprobación de Marvel. Lo que pasa es que, en esos años, las leyes de derechos de autor no eran lo que son hoy, por lo que tuvimos esta extraña aparición. Y se pone todavía más raro porque al darle unos cuantos golpes, esta cosa en su segunda fase se convierte en Batman. Sí, tampoco tenía la aprobación de DC Comics. El crossover más raro de la historia entre estos dos personajes. Y no, este juego no se tomó a la ligera el tema, ya que hasta Godzilla aparecía en algún punto. Revenge of Shinobi no le tenía miedo a nada en este planeta, pero oye, lo divertido nadie se lo va a quitar. En el cuarto puesto tenemos a Spider-Man en la caja de cereales. Allá por 2002 se comenzó una campaña publicitaria para la primera cinta de Sam Raimi, además de que Activision preparaba el videojuego basado en la misma. Con el fin de promocionar la cinta y el videojuego, Sony preparó una campaña publicitaria muy extraña, donde las cajas de cereal Kellogg's contenían dentro un disco con una demo del juego de Neversoft. Este incluía los primeros niveles del título del 2000, desde el asalto al banco hasta la batalla de jefe contra Rhino, y con la característica de tener una skin exclusiva del Spider-Man de la película, además de un detrás de cámaras del videojuego con artes conceptuales y entrevistas con los actores de la cinta. Una de esas curiosidades que seguramente estará polvorienta en la caja de alguien. Platícame, ¿llegaste a conseguirlo en algún momento? Déjalo en los comentarios. Y pasamos al quinto puesto con el Green Goblin de The Movie Game. Algunos conocerán este dato, pero para quienes no, en el juego basado en la primera película teníamos la posibilidad de desbloquear al Duende Verde como personaje secreto. Para desbloquearlo debías completar el juego en la dificultad más alta y este no se trataba de una simple skin. Contaba con todo el arsenal del villano y podías jugar toda la campaña con él. Este podía hacer uso de una serie de ataques especiales, incluidas muchas bombas calabaza con distintos efectos, además de la posibilidad de utilizar el planeador con un control sorprendentemente cómodo. Por si esto no fuera poco, tenía su propia historia, ya que se trata de Harry Osborn, que digamos encontró los artefactos de su papá. Con él podías descubrir diálogos totalmente nuevos, y como detalle extra, el juego te permitía desbloquear las apariencias diseñadas por Alex Ross, y esto aplicaba para el traje del Duende Verde también, con el diseño que se creó originalmente que personalmente me gusta bastante.
En el siguiente punto no salimos de este videojuego porque toca hablar de Mary Jane en The Movie Game. Dentro del videojuego existía una pantalla de claves para desbloquear diferentes skins para Spider-Man. Una de ellas era de Mary Jane. Podías acceder a esta con el código Girl Next Door, y como podrás notar utiliza su peculiar vestido durante la secuencia del desfile en la película, y podías jugar toda la campaña con ella. No era precisamente la chica, ya que tenía la voz de Tobey Maguire, pero me entiendes. Y esto podías llevarlo hasta las últimas consecuencias, ya que te permitían desbloquear la cinemática donde la chica se da un beso consigo misma. Sin embargo, esto causó un ligero escándalo allá por 2002, ya que incentivaba a la homosexualidad, por lo que en versiones posteriores del juego, dígase la Greatest Hits de PlayStation y la Platinum Hits de Xbox, la posibilidad de usar el código quedó eliminada para evitar problemas con los padres inseguros con el tipo de educación que le estaban dando a sus hijos. Eso no evitó que algunos lo rescataran para la posteridad de internet. Saltamos rápidamente al séptimo puesto para hablar de la Estatua de la Libertad en Spider-Man 2. Si recuerdan, en el videojuego de 2004 visitamos esta icónica construcción de Nueva York, esto durante el ataque de Misterio. Sin embargo, existe la posibilidad de volver, solo que esto es un poco tardado. Para ello debes hacer uso de los helicópteros de la zona. Si los miras atentamente notarás que tienen un patrón para viajar en círculos, y estos se cruzan, por lo que es posible utilizarlos para llegar a la estatua. Debes hacerlo con cuidado, pues Spidey no sabe nadar, por lo que si caes volverás al principio. No era nada complicado de hacer, pero es una curiosidad extraña considerando que no se ha vuelto a permitir acceder a este lugar en otros videojuegos de Spider-Man. Y no sé ustedes, pero desde entonces yo lo sigo intentando, pero sin éxito. Y no, señores, dentro no encontrarás un corazón latiendo, así que no hay GOTY. En el número 8 tenemos un easter egg curioso del videojuego Spider-Man Shattered Dimension. Durante la última misión del universo Ultimate, donde estamos cazando a Carnage, llegamos a un área de celdas de S.H.I.E.L.D., ya que el nivel se desarrolla en el Triskelion. Si eliminamos a los enemigos y avanzamos a una de estas celdas, podremos encontrar a Electro y Deadpool encerrados en la misma zona sin poder escapar. Esto se debe a que fueron dos enemigos a los que justamente nos tocó enfrentar en niveles anteriores, y a pesar de contar con una habitación que se encuentra en llamas, les tocó compartir ese espacio de una manera muy especial. Las poses son realmente graciosas. Ahora que lo pienso, habría sido interesante que escaparan y nos tocara volver a pelear con ellos. Al fin y al cabo, este era un nivel que cerraba el universo Ultimate dentro de este juego, así que habría sido una interesante curiosidad, pero ahí está. En el penúltimo punto contamos con que Xbox rechazó Marvel's Spider-Man. Sí, para quienes aún tienen la esperanza de ver este título de Insomniac Games en el ecosistema de Microsoft, pues no les vendrá muy bien lo que estoy a punto de contarles. Resulta que dentro del libro Ultimate History of Video Games de Stevie Kent, se relata que Jane Ong, vicepresidente de Marvel Games, relata que la editorial buscó a alguien para trabajar en un videojuego del Hombre Araña. Esto ya que Activision para ese punto ya no quiso renovar el acuerdo de los derechos del personaje, por lo que luego de terminar The Amazing 2 no tenían muchas ganas de continuar con este superhéroe. Lo primero que hizo Marvel fue ofrecer la IP a Xbox. Lamentablemente estos lo rechazaron con la idea de aprovechar sus propias franquicias para el futuro. Mira tú qué irónico. Entonces tocaron puerta con PlayStation y estos tomaron la idea con los brazos abiertos, ya que iba perfecto con el historial de Spidey en el cine al ser una propiedad de Sony en este apartado. Por lo que Marvel accedió a prestar la licencia para títulos con exclusividad, de la que se perdió Xbox, aunque quién sabe si hubiera sido desarrollado por Insomniac Games. Así que, ¿salimos ganando? ¿Qué opinas? Y terminamos con el número 10, Spider-Man en Marvel's Avengers. No dejamos al título de Insomniac Games, y es que se tenía planeado que este fuera un universo compartido con otros superhéroes bajo el sello de Marvel Games. Todo parecía indicar que el título de PlayStation 4 era el comienzo de algo mucho más grande. El propio director creativo Brian Intihar dejó la puerta abierta a este cruce durante un podcast, y todo parecía ir bien. Pero algo sucedió durante el desarrollo de Avengers de Crystal Dynamics que frenó por completo la conexión. El cabeza de red aparece en el título de Avengers, y este cuenta con algunas animaciones muy similares. Pero no parece existir ningún tipo de relación entre ambos. Hay un misterio detrás,
que si cambió el rostro de Peter Parker y tuvo algo que ver, que si Insomniac se echó para atrás por el mal recibimiento de la gente ante este título. Vaya que hasta el momento no sabemos con precisión qué fue lo que sucedió. Como en Spider-Man 2 Enter Electro de PlayStation 1. En este existen dos versiones de la batalla final. El motivo de esto es que originalmente el combate se desarrollaba sobre la cima de ciertas torres que fueron derribadas tras un ataque. Algunos medios de prensa ya habían probado el juego original y todo parecía listo para su lanzamiento el 18 de septiembre. Lamentablemente fue justo una semana antes que sucedió el atentado, por lo que se vieron obligados a modificar todo para eliminar referencias aunque no fueran intencionales. Claro que harían el conecte por lo delicado que fue y sigue siendo un tema para los estadounidenses. De igual forma se cambiaron los nombres de algunos niveles que de forma indirecta pudieran asociarse con el atentado, como choque de avión, por decirte alguno. Sí, hasta parecía que lo hicieron a propósito, pero solo fue una gran coincidencia. Aunque se ha convertido en uno de esos casos donde el juego es uno de los más curiosos para los conspiranoicos. ¿Tú qué opinas? En 2003 apareció Wolverine's Revenge, un título que, aunque con apariencia de un cómic, esperaba ser una especie de precuela de las películas contando los orígenes de Logan en el Foxverse. Este tenía varios detalles curiosos, como que Patrick Stewart retomó su papel como Xavier o que Mark Hamill fue quien se encargó de darle voz a Lobezno, tío. Sin embargo, lo que nos importa es cierta escena eliminada, donde el protagonista se encuentra ni más ni menos que con Spider-Man, y como dato extra, este tenía la voz de Rino Romano, encargado de darle vida en los videojuegos de Neversoft. ¿Llegaste a probar este juego? Deberíamos hacerle un video. Seguro recuerdas a los jefes de Spider-Man 2, muy bellos, graciosos y a veces torpes. Bueno, cuando se anunció el título allá por el lejano E3 de 2003, se hizo con un villano muy específico que de hecho no terminó en la versión final. Me refiero a Lizard. ¿Pero por qué? Bueno, resulta que este estuvo en conceptos muy iniciales de la película. El motivo por el que se retiró se desconoce, pero a juzgar por declaraciones del equipo de desarrollo, esto pudo ser porque no supieron cómo integrar muchas ideas que tenían para el juego por limitaciones gráficas. Por ejemplo, tenían la intención de que hubiera un sistema de túneles para explorar, idea que como sabemos terminó hasta Spider-Man 3. Pero da de qué pensar cómo habría funcionado en la segunda parte. Tengo un video indagando en todo el desarrollo de Spider-Man 2 por si quieren checarlo al terminar este video. Y en el próximo punto, ¿te habías preguntado quién fue el responsable del sistema de balanceo que hasta hoy es tan querido por muchos jugadores y que inspiró a tantos títulos del personaje? Te presento a Jamie Frystrom, el hombre que, sin que se lo pidieran, comenzó a trabajar en conceptos para que las telarañas tuvieran alguna conexión con el mundo, y a partir de ahí te impulsaras a forma de péndulo. Inspirado en juegos como Quake o Jak y Daxter, deseaba replicar la sensación de las películas de seguir al Hombre Araña. Por su parte, el equipo estaba inspirado por lo vivido en GTA 3, por lo que deseaban integrar algo similar con un factor un poco más divertido, pero comprendiendo lo complicado que era no solo estar en las calles, también en los tejados. Y el resultado, luego de mucho trabajo, habla por sí mismo. Incluso el presidente de ese tiempo de Activision los felicitó por el gran trabajo. Y está por demás decir que marcaron un precedente realmente importante para estos juegos que hasta la fecha sigue siendo relevante. Te mamaste, Jamie. Te mamaste. El siguiente fue un aporte de la comunidad, y es que yo no recordaba que en Spider-Man 2 por el barrio chino existiera un local en el que puedes entrar y dentro te encontraras con un cuadro de Mao Zedong, quien fue máximo líder de China hace como 60 años. ¿Qué hace aquí exactamente una de las figuras más controversiales de la historia de Asia? Seguramente era un detalle por la fidelidad de la zona o algo así. Lo raro es que si lo miras por unos instantes descubrirás que el cuadro está animado y hace un gesto con una sonrisa, algo totalmente random que debió meter un desarrollador para unas risas fáciles, sabrá Dios. ¿Tú lo llegaste a encontrar en su momento? Déjalo acá abajo en los comentarios. Si eres fanático de la saga Evil Dead, seguro conoces de sobra a Ash y su intérprete Bruce Campbell. Esta figura tiene historial en Marvel, pues estuvo en un crossover con el universo zombie. El actor hizo varios cameos durante la trilogía de Sam Raimi, como el presentador de las luchas, acomodador o recepcionista, cada uno con un papel muy particular, incluso retomando este para Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Bueno, este también fue la voz de los tutoriales de los videojuegos de Spider-Man basados en la trilogía de Raimi. El amigable sujeto te guiaba por tu aprendizaje para balancearte o pelear. Se volvió tan icónico para los juegos de Activision que no pudieron evitar que trascendiera a los 3 juegos. Y este apareció en misiones secundarias retando al jugador en The Amazing Spider-Man.
Lastimosamente ya no regresó para la secuela. Sin duda Bruce es un grande y dejó marca en el universo virtual del arácnido para siempre. Ojalá lo veamos regresar en algún momento, sería realmente bueno. En el juego Ultimate de Spider-Man se nos relata el pasado de los padres de Peter y Eddie Brock. Esta conexión entre ambos se completa cuando Venom absorbe a Carnage, que en esta historia es Peter, y en consecuencia consigue la araña blanca. A pesar de que este diseño perfeccionó el trabajo inicial de Mark Bagley y que se supone esta historia se ideó como canon dentro de los cómics, lo cierto es que Venom jamás portó este símbolo en la historia original. Durante el arco Guerra de Simbiontes sí absorbe a Carnage, pero lo transforma en un monstruo distinto, pero la araña nunca apareció, siendo una idea exclusiva del videojuego. Personalmente me encanta cómo se ve y me resulta una verdadera lástima que no lo aprovecharan dentro del título. ¿Tú qué opinas? En Spider-Man 3 es posible entrar en varios edificios y explorarlos a fondo. Uno de los más curiosos es el penthouse de los Osborn, desde donde veremos la icónica sala donde Norman Osborn hablaba con su otro yo, y más tarde Harry daría con ella para idear su venganza contra Peter. Bueno, como recordarán, detrás del espejo se escondía la sala secreta del Green Goblin, y podemos acceder a ella fácilmente golpeando el cristal y explorando su interior. Lo que sí es que la máscara del duende se ve muy mal, pero podemos encontrar el armamento que utilizó el New Goblin. De hecho, podemos salir por un hueco en el techo, tal cual hizo Norman en sus escapes como villano. En el video anterior muchos mencionaron el poder jugar con Harry, pero es algo que todos sabemos, igual era parte del combate final. Y también fue un DLC por el que, por cierto, yo pagué y ya no tengo acceso porque el título está desaparecido de tiendas digitales. Pero independientemente de esto, me pareció que este dato era un poquito más relevante que ese. ¿Llegaste a encontrarlo en su momento antes de internet? Yo fui uno de esos afortunados y hasta la fecha me gusta ir de vez en cuando para recordar viejas glorias. Es realmente curioso cómo Spider-Man 2 tiene similitudes tan marcadas con el Spider-Man 3 de 2007. En ambos juegos el simbionte es protagónico, usamos el traje negro con todo y el modo furia, y nos enfrentamos a Kraven, que al mismo tiempo está cazando a Lizard. Y no olvidemos que Harry es un villano, pero está la parte de Venom. No creo ser el único que sentía algunos segmentos como una especie de remasterización espiritual. El luchar contra el lagarto gigante portando al simbionte es un clásico en todos los niveles. ¿Saben qué es lo triste? Ya tuvimos a Kraven y el traje negro en 2 videojuegos distintos y ninguno se encargó de adaptar la última cacería. ¿Será que tienen algo en contra de esta? No lo sé. Es una historia pesada, pero tampoco creo que sea como para, no sé, ignorarla por completo en las adaptaciones. Ojalá la veamos en el cine en algún punto. Por cierto, no creo ser el único que a veces se pone el traje negro de Sam Raimi en estos segmentos para rememorar viejas glorias. Si lo haces, déjalo en los comentarios. Y por último en este video tenemos la misión de Howard. ¿Recuerdan lo triste que fue en Marvel's Spider-Man 2? Bueno, dudo mucho que no sintieras algo cuando hiciste este nivel. Este nos relata la historia de un hombre en situación de calle que cuidaba de un grupo de palomas. Lo vimos en el primer juego y luego en Miles Morales. En este, bueno, ya saben cómo terminó. En fin, resulta que el nivel se desarrolló en un Game Jam, un evento donde desarrolladores se proponen a crear videojuegos durante un fin de semana. Sí, suena muy poco tiempo, pero ese es el punto. De acuerdo con Brian Intihar, director creativo del juego, este trabajo es crédito del programador Brian Marston, que se mostró al equipo de desarrollo y quedaron encantados con la idea, y buscaron la manera de integrarlo, junto con la rola Seabird, que hasta la fecha me saca una lágrima solo de escucharla. Quedó tan orgánico y honestamente me gusta por cómo encuentran la forma de darle la vuelta a la percepción que se tenía de Howard. No sé ustedes, pero a mí me estresaban sus misiones en los 2 juegos anteriores, y después de eso ya no lo veo igual. Ahora me dan ganas de ayudarlo a conseguir sus palomas. Creo que hicieron un gran trabajo, aunque como dato extra, nunca entendí por qué le pusieron la misma voz de doblaje a Howard y luego al paramédico que se lo llevó. Es muy raro. El videojuego de PlayStation 1 es recordado por muchos, ya sea por sus jefes, los gráficos peculiares que no tenían dedos, Black Cat con esa cara toda extraña. Sin embargo, como buen título de su época, tenías acceso a cheats, o sea, trucos. Mediante comandos podías desbloquear los cómics, todos los niveles, trajes, etc. Aunque hoy no nos enfocaremos en eso, más bien en una forma extraña que tuvieron los desarrolladores para evitar que pusieras palabras antisonantes.
Si de niño eras alguien bastante travieso, te habrás dado cuenta que si se te ocurría escribir palabras antisonantes en inglés, o al menos de connotación sexual, dígase trasero, pene, tetas o vagina, Spider-Man aparece de la nada para golpear estas palabras y convertirlas en algo más family friendly. Sin duda, alguien pensaba en los niños. En el siguiente punto, durante una reciente entrevista, uno de los desarrolladores principales de Spider-Man The Movie Game, llamado Tomo Moriwaki, reveló que cuando recibieron de Marvel el encargo de un videojuego del Hombre Araña, pensaron durante los primeros meses que estaban trabajando en un port del juego de PlayStation 1 para PlayStation 2. Sin embargo, conforme avanzaban en el proyecto, se dio cuenta que había elementos que no estaban en el título original, como personajes, voces y los diseños. Les llegó entonces la revelación de que realmente estaban trabajando en la adaptación de videojuego basado en la película de Sam Raimi de 2002, que estaba protagonizada por Tobey Maguire. Lo feo es que lo hicieron casi a ciegas, ya que no tenían acceso al guión de ninguna manera, salvo algunas ideas principales que les ayudarían a poder desarrollar mejor la historia. Ya tengo un video completo hablando del desarrollo por si lo quieres checar, tiene más datos interesantes. Seguro varios recuerdan a Josh Keaton, quien fue la voz de The Spectacular Spider-Man en 2008. Bueno, este no estuvo tan alejado de proyectos arácnidos, ya que además de ahora ser Richard Parker en Your Friendly Neighborhood, en 2002 fue quien le dio voz a Harry durante la secuencia del desfile cuando ataca el Duende Verde, pero repetiría este papel para el videojuego Friend or Foe en 2007. Y como dato adicional, en ese mismo juego, Spider-Man fue interpretado por James Arnold Taylor, quien hacía la voz de Harry en Spectacular. ¿Nunca te preguntaste de dónde salió este extraño traje de Scorpion azul y verde que vimos en el título de PlayStation 1 y más tarde en el de 2002? Bueno, este está salido directamente del volumen 2 publicado a principios de los 2000. En este recibe ligeras actualizaciones de parte de Roxxon, quien aparentemente le dan una armadura un poco más ruda que le debería dar problemas a Spider-Man, aunque esto no sucede. Fue un traje que duró poco, ya que más tarde regresó al verde y tiempo después le dieron una armadura extraña, se convirtió en Venom, lo que no le ha pasado a este personaje en los cómics, Dios mío. Sin embargo, es bastante curioso que en el título de PlayStation es uno de los jefes más fáciles, ya que puedes derrotarlo al cabo de unos instantes, mientras que en la de PlayStation 2 tiene unos movimientos más caóticos, la fuerza de un martillo y ese maldito láser que si te atina, ¡ay, demonios! El personaje regresaría más tarde para la tercera entrega, aunque la conexión entre estas siempre quedó muy ambigua, además de que cambia a un traje un poco más militar. A mí personalmente me gustaba el azul, igual es nostalgia, no lo sé. ¿Tú qué opinas? Ultimate Spider-Man es un juego con demasiados encantos, además de tener uno de los mejores sistemas de balanceo y poder controlar a Venom, estaba cargadísimo de easter eggs por todos lados. Una de las formas más ingeniosas que tuvieron para aplicar esto fue a través de la publicidad que te encuentras a lo largo de Nueva York. Había de todo, un cartel de una aparente película de The Ultimates, que son los Vengadores en este universo, anuncios por doquier sobre el programa de televisión de Kraven, el cual no nos revela su diseño, pero habría estado interesante verlo dentro del juego. Cosillas de Stark Industries, hasta S.H.I.E.L.D., aunque seamos sinceros, el mejor de todos era el de Nokia, que se encontraba en todas partes. A eso le llamo posicionamiento de marca del bueno, porque siempre quise ese celular. Lastimosamente nunca se me hizo. Esto daría hasta para un video solo de easter eggs dentro de Ultimate Spider-Man, pero eso lo contemplaremos para después. Por eso suscríbete al canal y suelta un like, hermano. Con el pasar de los años nos hemos encontrado con mucha información acerca de Spider-Man 4, ya sea la película o el videojuego que estaban desarrollando. El estudio Radical Entertainment se encargó de los primeros bocetos de lo que más tarde debió haberse lanzado como la adaptación de la película en videojuego. Hace unos años, un portal que se encarga de la preservación del videojuego y su historia encontró una demo que se puede correr en un emulador de Xbox 360. Con esta nos dábamos una ligera idea de lo que este título terminaría siendo en algún punto del multiverso. La cosa es que la película fue cancelada y todo el proyecto se echó a la basura. ¿O no? Bueno, resulta que varias cosas que ya se habían trabajado para El Hombre Araña Parte 4 terminaron en el juego de Prototype 2.
diferentes assets como faroles, edificios, el diseño de los NPCs, y de por sí Spider-Man 4 se parecía en gran medida a Prototype, así que no me sorprendería que tomaran en cuenta algunas mecánicas planeadas dentro de ese juego. Así que si en alguna ocasión quieres saber más o menos lo que pudo ser de la cuarta entrega, ya sabes dónde buscar. Al mismo tiempo se estaba trabajando en Spider-Man Shattered Dimension de parte de Beenox. Estos sujetos le metieron una investigación brutal y son uno de los culpables de que actualmente el multiverso sea tan famoso. La base del juego nos permitía jugar con Amazing Spider-Man 2099 y Ultimate y Noir. Junto con estos aparecieron una serie de villanos que ya conocíamos del cómic: el Hombre de Arena, Juggernaut, Electro, el Duende Verde. Sin embargo, con otros se pusieron experimentales, ya que no contaban con una contraparte dentro de las historietas. Por ejemplo, con Hammerhead en el universo Noir, el cual fue creado exclusivamente para este videojuego. Bueno, con Norman Osborn hay un caso curioso, ya que en el cómic no tiene esa forma tan musculosa. Aquí trataron de darle algo parecido al universo Ultimate. Esto gracias a la tabla del orden y el caos. Y también estaba Doctor Octopus 2099, que tiene su propio lore, aunque la batalla de jefe nunca me pareció muy interesante. Beenox se encargó de varios títulos del Arácnido, incluso de la adaptación de The Amazing Spider-Man que apareció en 2012 para la Xbox 360, PlayStation 3 y PC. Ah sí, la Vita y la DS también, sí. Bueno, resulta que estos parece no investigaron muy bien si esto se trataba de un reboot. No solo porque te podías encontrar el traje negro de la trilogía de Sam Raimi por alguna razón, sino que dentro del departamento de Peter podemos encontrar algunos apartados de periódico del Daily Bugle, lo cual no sería extraño de no ser porque es el traje de Sam Raimi otra vez. Más en concreto, una imagen que pertenece a la película Spider-Man 2. Aquí hay de dos sopas: o no había cómo acceder al material promocional de la película, o les valió gorro y googlearon y fue lo primero que se encontraron. Quizá como muchos pensaron que esta era Spider-Man 4 cuando la ibas a comprar al tianguis. Y bueno, pasemos a eventos más recientes. Seguro conoces a este sujeto. Bueno, en caso de que no, se llama Yuri Lowenthal. Este crack se encarga de darle voz a Spider-Man en el videojuego de PlayStation 4 desarrollado por Insomniac Games. Sin embargo, el tipo ya tuvo bastante práctica porque ha estado involucrado en muchísimos proyectos del Hombre Araña a lo largo de su carrera. Para empezar, se encargó del Arácnido en el videojuego Marvel Super Hero Squad Online, allá por 2011, hermano, más de una década. ¿Alguien recuerda eso? Un par de años más tarde, también prestó su voz para el Hombre Araña en el videojuego Spider-Man Unlimited. Damn, esto sí me causó nostalgia. Este era un Subway Surfers, donde el cabeza de red tenía que correr, derrotar enemigos, específicamente a los 6 siniestros, y desbloqueabas a una serie de variantes a lo largo del multiverso, que estaba muy interesante, sirvió para promocionar el Spider-Verse en 2014, es un grato recuerdo. Más tarde, obviamente, el videojuego de Insomniac Games y su secuela, y también aparecería en la película Spider-Man Across the Spider-Verse como justo la versión del videojuego. Banda, no tiren basura en la calle, este es el único planeta donde está Yuri Lowenthal. Seguro como yo tuviste una infancia llena de videojuegos basados en las películas de Spider-Man. Bueno, todo parece indicar que el de 2014 no fue el último que se lanzó. Para el estreno de Homecoming y Far From Home lanzaron experiencias en realidad virtual, donde con tus gafas podías sentirte como todo un hombre araña. Pero el primero estaba bien culero, te dejaban lanzar algunas telarañas y cuando era hora de balancearse se terminaba la experiencia. El de Far From Home ya le metieron un poco más de coco porque te permitía balancearte en los edificios. Obviamente no había destellos de parkour ni nada por el estilo y los NPCs eran terribles. Estaría bueno probarlos algún día para un video, pero ya veremos. No hemos terminado. Vamos a remontarnos a The Movie Game, un título de 2002, todo hermoso, precioso y muy cuadrado. Bueno, en este había una serie de tutoriales, y uno de los más destacados era el de combate básico. Podías acceder a él a través del menú, y este nos lleva a un ring que está enjaulado, ¿sí? Como el de la película. Debes enfrentar a una serie de secuaces, matones, etc. Y si sobrevives el tiempo suficiente, aparecerá ni más ni menos que Bonzo McGraw. ¿No te suena? Era el luchador al que debía enfrentarse nuestro Arácnido en la película de Sam Raimi. Obvio, no se parecen, ya que de lo contrario habrían tenido que pagarle derechos de imagen a Randy Savage, un luchador de la WWE bastante famoso que se encargó de darle vida al personaje. Es una batalla de jefe curiosa, no muy larga, si te atontas obviamente te reventará el cráneo,
pero es un detalle bastante divertido. De hecho, me habría gustado que ese fuera el tutorial del principio de la campaña, pero no fue el caso. Los extras de este título guardan cosas realmente buenas de comentar, así que quizá regresaremos a esto en el futuro. Y en la siguiente curiosidad, ¿recuerdan que durante este juego te enfrentabas a Volturn en las alturas? El sujeto vuela hasta llegar a las inmediaciones del edificio Chrysler, antes de que se pusieran payasos con eso de los derechos de autor. Bueno, el sujeto se acercaba al edificio para recuperar energía y tú aprovechabas para soltarle unos buenos gatorrazos. Bueno, la curiosidad en realidad está en Spider-Man 2, ya que si regresas a este edificio te encontrarás con las plumas regadas a lo largo de las gárgolas. Es un lindo detalle, de hecho lo admitiré, volví en Spider-Man 3 pero ya no estaban. Para este mismo videojuego hubo una serie de elementos que fueron eliminados. Ya hemos platicado acerca de que descartaron las cloacas, pero también se habían trabajado en diseños de minions de lagarto. Black Cat iba a tener un diseño mucho más sugerente. ¿Qué manía tenían de veras de poner el escote hasta abajo? No me estoy quejando, solo lo estoy señalando. Incluso tuvieron la idea de poner a Venom. ¡A Venom, señores! Este último, de hecho, revelado hace tan solo unos días por el artista Ian Hosfield, donde revela que su mayor inspiración en ese momento era la de una serpiente, además de inspirarse en diseños del propio Sam Raimi en sus películas de horror. Otro que me parece muy curioso es el caso de Scorpion, ya que se consideró su regreso también en esta secuela. El mismo artista trabajó en sus artes conceptuales, donde parece retomarían el concepto que ya se había presentado en The Movie Game. Sin embargo, este no apareció. Afortunadamente, el diseño no se perdió, ya que para Spider-Man 3 lanzaron una línea de juguetes donde venía Scorpion. Y sí, reutilizaron el arte conceptual que se había creado para el videojuego. Este compa es un verdadero crack. Y ya que estamos hablando de Spider-Man 3, ¿alguna vez se han preguntado por qué la fuente de letra de las películas y la de la PlayStation 3 eran la misma? Bueno, resulta que esta anécdota fue culpa de Ken Kutaragi, expresidente y CEO de Sony Interactive Entertainment. Este hombre era una leyenda, pero tuvo una idea realmente extraña. Ya que en ese tiempo las películas de Sam Raimi estaban pegando demasiado, consideraron que era buena idea relacionarlo con el lanzamiento de PlayStation 3. Así la gente relacionaría de alguna forma la grandeza de las dos. La verdad no tengo la menor idea cuál era el concepto ahí. El punto es que la idea se consolidó. Desafortunadamente, tanto a Spider-Man 3 como a esta tercer consola de Sony no les fue relativamente bien. Hablando de la película protagonizada por Tobey Maguire, seamos sinceros, fue bastante buena en cuanto a números de taquilla, pero si hablamos del recibimiento del público, ¡ouch! Y a pesar de que la Play 3 remontó más tarde, su lanzamiento fue desastroso. De hecho, tuvieron que aplicar un rebrand en 2009, con un logo que hasta la fecha mantienen. ¿Por qué no cambian esa cosa? Ya está viejo. Y no hemos terminado con este título. Jugar en PC tiene sus ventajas, porque puedes explorar los archivos para encontrar cosas raras. Y así sucedió. Indagando en el menú debug, se encontraron misiones que no llegaron a la versión final, pero que aparentemente inspiraron Spider-Man Web of Shadows. Resulta que el diseño que más tarde veríamos en aquel videojuego de Shaba Games estaba escondido en los archivos de Spider-Man 3. Podrías cambiar de traje de manera instantánea y también utilizaron la base para crear las misiones de escolta que me sacan canas verdes en la actualidad, pero podemos notar cómo utilizaban a los NPCs de los enemigos mafiosos para enfrentarse a los simbiontes que tenían el diseño de Venom. Habría sido curioso ver que esto formara parte durante el último tramo del juego. Ya habríamos tenido 3 invasiones simbiontes en los videojuegos. Y hablando de, platiquemos bien de Web of Shadows. Resulta que esta belleza de título, nótese el sarcasmo, tenía un combate espectacular. Esto sí, sin sarcasmo. Hasta la fecha me fascina cómo puedes tomar a los enemigos, darles volteretas por los aires, jugar con ellos utilizando los pies como si se tratara de una tabla de patinaje, y es que resulta que ese era el punto. Durante varias entrevistas, el director del estudio Shaba Games mencionó en reiteradas ocasiones que para crear el combate se basaron en Tony Hawk. Su objetivo era crear un sistema de peleas que fuera único en los videojuegos y que ningún otro personaje pudiese replicar.
Spider-Man fue perfecto, ya que la manera tan corporal con la que se expresa les permitió hacer todo esto. Y si me lo preguntan, envejeció bastante bien. Hasta la fecha me encantaría que retomaran el concepto para los juegos de Insomniac Games, pero no creo que sea su tipo. O quién sabe, Sunset Overdrive tenía un poquito de esto. Por favor, háganlo. Ya armé un video hablando sobre el diseño completo de aquel título, así que vayan a checarlo cuando terminen este de acá. Oigan, ¿se habían dado cuenta que el diseño del Hombre Araña en Marvel Ultimate Alliance era realmente poderoso? Esto se debe a que las cinemáticas de ese título fueron desarrolladas por Blur Studios, equipo por cierto encabezado por Tim Miller, el director de la primera película de Deadpool. Estos, por alguna razón que aún necesito conocer, utilizaron el símbolo de las películas de Sam Raimi. Aunque el traje era más delgado, ese papucho se veía bastante bien. Lo mejor de todo es que lo reutilizaron más tarde para el corto de Hulk, Spider-Man y Iron Man, que fue desarrollado por el mismo equipo. Y también ya tengo un video de ese, pero pueden ver a nuestro arácnido en acción. Todo bien. También comparten al actor de voz, lo cual me parece genial. Y un par de años después llegó a nuestra realidad, y nunca mejor dicho, Spider-Man Shattered Dimensions. Esta vez desarrollado por Vinox, pero donde le prestaron bastante atención a los detalles, principalmente en el cast. Las voces de cada uno de los protagonistas están interpretadas por personas que ya lo habían hecho anteriormente en alguna serie animada. Comenzamos con The Amazing Spider-Man, nuestro querido cabeza de red de la Tierra 616. El vocerón está a cargo de Neil Patrick Harris, que si vieron How I Met Your Mother, seguramente ya lo ubican, pero para temas que nos conciernen en este canal, se trató de Spider-Man en la serie de 2003 de MTV. Ya saben, esa donde el arácnido era más oscuro que de costumbre y sí daba un poco de yuye. Nuestro gran Spider-Noir, como ahora le dice Sony, fue interpretado por Christopher Daniel Barnes, el macho alfa que lo interpretó en la serie de los 90, ni más ni menos. Más adelante tenemos a Dan Gilbazan, que ya había trabajado en Spider-Man y sus sorprendentes amigos, pero acá le da vida a Miguel O'Hara 2099. Y la maldita cabra de Josh Keaton, el vato que te dice que su cama es mejor que la tuya, interpreta a Ultimate Spider-Man. Y ustedes lo saben, yo lo sé, espectacular, papá. ¿Saben algo realmente triste? Que este juego salió en 2010. En 2011 tenía que salir Spider-Man 4. Ya comentamos anteriormente lo que estaba haciendo Radical Entertainment. Pero ¿sabían que también estaba en desarrollo una versión para Wii? Eurocom se encargó de ella, y esta no tendría de vuelta el mundo abierto, los niveles serían lineales. Hay por ahí en internet un gameplay filtrado al que ya le metimos mano hace unos años, porque desgraciadamente jamás va a salir. Igual puedes explorarlo para conocer cómo tenían conceptualizados algunos niveles, los enemigos y el combate. Y cerramos con Spider-Man Miles Morales, que si recuerdan, este está interpretado por Najee Jeter. Ese no es rarito como el de las películas. Parece se siente bastante cómodo con el personaje de Miles porque lo interpretó en la infame serie de 2017, luego en los 3 títulos de Insomniac Games, y también en Marvel Ultimate Alliance 3. Oigan, ya saquen ese juego de Nintendo, por favor, en PC, diablos. Y esas son otras 10 curiosidades de videojuegos de Spider-Man. Recuerdo que si tienen aportes, ya saben dónde dejarlos. Si ya conocían alguna de ellas y les gustaría complementar con algo, también están invitados. Quiero agradecerles por el apoyo que han tenido los videos las últimas semanas, realmente me da mucho impulso para continuar. Y créanme que se viene más contenido, incluso para miembros del canal, así que si gustan unirse, allá está el botón. Peticiones fuera, los dejo, nos vemos.